La cuarta parte de esta reconstrucción analiza en los designios y las palabras de Franco la preparación del futuro. Franco va a poner el futuro en manos de una ley y de un hombre. La ley orgánica del Estado, articulación de toda la Constitución abierta y perfectible de su régimen, y el príncipe de España, sucesor a título de rey. El 12 de diciembre de 1966, Franco comparece ante los micrófonos y las pantallas para pedir a los españoles, en el momento comunicativo más intenso y logrado de su vida política, desbordando todos los recursos de su limitada oratoria, su voto en el referéndum que se celebraría horas después. Este es el texto íntegro de su mensaje. Españoles, por mi mensaje ante las Cortes españolas y por el análisis que sobre el texto de la Ley Orgánica del Estado se ha venido haciendo, con el fin de despertar el interés de la nación y la toma de conciencia de los electores, habréis llegado a la conclusión de que el interés de los españoles se centra hoy en asegurar para una larga y dilatada etapa otros muchos años de paz constructiva, sacrificando los intereses y los personalismos al bien común y al mejor servicio de la nación. Por esto, cuando ya quedan pocas horas para que os pronunciéis en el referéndum, quiero dirigiros unas palabras de orientación y de llamada a vuestro sentido de la responsabilidad. Quiero que meditéis sobre lo que fuimos y lo que somos, que tengáis siempre presente la comparación entre las desdichas de un triste pasado y los frutos venturosos de nuestro presente, el que reflexionéis cómo por los errores de una política España perdió en pocos años no solo todo lo levantado en siglos por las generaciones pasadas, sino también la ocasión que el mundo moderno le ofrecía para transformarse. Y es singular en el que el correr de un siglo, solo en los contados años excepcionales del mando del general Primo de Rivera, el pueblo español hubiera podido encontrarse con un bienestar mayor, un horizonte de luz y de esperanza. Sin embargo, la reacción natural del pueblo contra la política, por las desdichas que le venían causando los partidos, arrastró a muchos a creer el que pudiera bastar para el gobierno de los pueblos con una buena y recta administración, olvidando que la política, la noble política, es precisamente el arte de gobernar los pueblos, que el hombre es un ser sociable con un pensamiento político, que si no se le llena con la verdad, otros acabarán llenándolo con la mentira. Así sucedió y se perdieron aquellos años que pudieron ser decisivos para el resurgir definitivo de nuestra patria, al tiempo que se formaba un vacío político que tras pocos años de prosperidad hasta entonces desconocida, vinieron a ocupar los residuos de los partidos políticos de la etapa anterior en contubernio con elementos más destacados de la anti-España, haciendo retroceder a la nación a la antigua base de partida. Todo esto justifica el que una de mis primeras preocupaciones fuera el noble intento de dar una conciencia política a la comunidad española que superase para siempre los antagonismos crónicos de la vida nacional con nuevas formas de ordenación política y social irrenunciables en los tiempos nuevos, despejando el camino de unos nuevos sistemas en que el espíritu social prevaleciera sobre el esquema materialista de las sociedades capitalistas y comunistas y abriese amplios cauces a los afanes solidarios de salvación y de prosperidad colectiva. De cómo discurrió nuestra política todos sois testigos. España ha surgido de nuevo a la esperanza. Los pueblos anteriormente dormidos han despertado con nuevos anhelos. En los congresos económicos sindicales se discute democrática y periódicamente todos los problemas de la comarca, en los que todos los españoles encuentran cauce para exponer su parecer. A aquel viejo concepto político del dejar hacer, de indiferencia de las autoridades ante los acontecimientos de cada día, ha sucedido el de encauzar, orientar, dirigir y facilitar los caminos para que los problemas se resuelvan. Los tres cauces, sindical, municipal y familiar, están abiertos a la colaboración activa de los españoles, a las funciones públicas, y logran el que la práctica de la democracia haya llegado a ser una realidad hasta ahora desconocida en nuestra patria. La eficacia de esta política todos la disfrutáis.
no solo está a la vista en el resurgir español en todos los órdenes en estos 27 años de paz y buen gobierno, sino que se pone más de relieve en todas las crisis y desgracias nacionales, como en las mayores catástrofes de Santander, de Cádiz, de Valencia y de Cataluña, en las que la eficacia de las medidas tomadas y la solidaridad entre los españoles brillaron a la mayor altura. Ya sé que aún a pesar de ello, no faltan en nuestro solar quienes se dejan impresionar por lo que en el mundo todavía se lleva y sueñan con vestirse a la moda extranjera. Pero precisamente si analizamos al mundo que nos rodea, a las grandes ficciones políticas en que vive, a la guerra fría que se practica, que rebasando las fronteras adopta formas clandestinas de subversión a través de agentes pagados y de organizaciones interesadas, se percibe más aún la necesidad ineludible del fortalecimiento político del Estado que le permita enfrentarse con todos los peligros. A estos fines destaca la misión trascendente del movimiento político, que estimula la adhesión popular a las instituciones. Tenéis que pensar qué hubiera sido de España y de nuestra paz si en estos 30 años hubiese faltado ese calor político. No hay más que observar la enemiga que en los medios internacionales hostiles encuentra nuestro régimen político para apreciar el valor que se le reconoce. De todas maneras es conveniente nos preguntemos, ¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia sistemas capitalistas liberales tipo siglo XIX o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia? El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. Es general la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de la máxima libertad compatible con el orden. Y nadie discute ya que el vivir en la miseria es la anulación de toda clase de libertades. Por ello podíamos responder a la pregunta diciendo que decididamente el mundo no camina hacia fórmulas viejas ya superadas, sino hacia concepciones nuevas, esperanzadoras y eficaces. No en vano son ya cada día más numerosos los hombres de Estado que proclaman el nuevo carácter que los movimientos sociales van a imprimir al futuro universal. Todas las empresas en que España está empeñada tienen por base la paz y la continuidad política. Lo mismo nuestro resurgimiento espiritual que nuestras transformaciones sociales. Lo mismo nuestros empeños de cara al mar para la creación de la flota que España necesita para sus transportes y colocación de nuestra población marinera, como en la industrialización y multiplicación de los puestos de trabajo que nos redima para siempre de la emigración. ¿Y qué decir de la gran empresa transformadora de nuestras estructuras agrícolas, para que la irrigación alcance al área máxima de nuestros campos y la multiplicación de granjas aumente la producción y la capacidad de consumo de nuestras masas campesinas? La supervivencia y realización de todo esto implica la contestación afirmativa en el próximo referéndum. No se trata, por lo tanto, de nuestra gloria personal que pródigamente recibimos, ni de la situación política del régimen, sino de vuestro propio bienestar. Me bastaba el derecho del que salva una sociedad y la potestad que me conceden las leyes para la promulgación de la ley que tantos beneficios ha de proporcionar a la nación. Pero en bien del futuro, creo necesario que os responsabilicéis con su refrendo, recogiendo y reteniendo en vuestras manos la seguridad de vuestro futuro, y que para modificarlas o alterarlas en el porvenir haya que acudir nuevamente a vuestro refrendo. Yo no puedo ir más allá de lo que Dios me conceda de vida útil. Las leyes, sin embargo, contemplan y aseguran el más allá, entregando a los españoles la garantía de su porvenir. Todos me conocéis, los más viejos desde los tiempos de África, cuando luchábamos por la pacificación de Marruecos, los ya maduros, cuando en medio de los desastres de la Segunda República pusisteis en mi persona la esperanza de la capitanía para la defensa de la paz civil amenazada. Los combatientes de la cruzada, porque no podréis olvidar las horas emocionadas de esfuerzos comunes para la victoria sobre el comunismo. Los que sufrieron bajo el yugo de la dominación roja, porque siempre evocarán la alegría infinita de la liberación. Los que desde entonces seguís leales a mi capitanía,
porque sois parte de aquella victoria sobre todas las conjuras y cercos que España se tendieron. Lo que habéis vivido esta paz incomparable de estos 27 años, animando a nuestro pueblo con vuestros cantos de fe y de esperanza, porque todos sabéis de sobra cómo he venido cumpliendo siempre mi palabra. Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y a mi empleo. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida, y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años mozos, empleando lo que me quede de vida útil en vuestro servicio. Es mucho exigir el que yo os pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. He querido recordaros en estas últimas horas el alcance exacto de la pregunta que vais a contestar, porque creo que es una ocasión única para que vuestra ciudadanía dé un ejemplo al mundo, una lección a las generaciones venideras que constituya un capítulo político de una riqueza imponente. Españoles, vuestro sí en esta ocasión es el más dinámico, trascendente y eficaz. ¡Viva España! ¡Arriba España! El 22 de julio de 1969, y en medio de alta tensión histórica, Franco habla ante las Cortes para proponer a la patria como mi sucesor al príncipe don Juan Carlos de Borbón, quien asumiría desde esas jornadas históricas el título y la esperanza de España. He aquí el mensaje. En estos últimos años, con la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado, se ha completado el proceso institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las personas y garantías de acierto para su designación. Así como el transcurso de más tiempo, dada mi edad, no ofrecerá ningún otro elemento de juicio que pueda hacer cambiar mi decisión. A la hora de decidir sobre tan importante materia, considero que no debo exponer a la nación a los azares y dilaciones que entraña la aplicación de la fórmula supletoria establecida en el artículo 8 de la ley. Así pues, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que durante un siglo mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de la... Se mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de nuestra patria por obra del marxismo. Aseguro la unidad y la permanencia de los principios del movimiento nacional. Está en todo conforme con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona confluyen las dos ramas que en su día determinaron las pugnas sucesorias del siglo pasado. En resumen, el artículo 1 de la Ley de Sucesión establece que España, comunidad política, es un Estado católico, social y representativo, y de acuerdo con su tradición se declara constituido en rey. Asimismo, el artículo 6 determina que en cualquier momento
El caudillo puede proponer a las Cortes la persona que estime de ser llamada a sucederle sin más condición que ser de estirpe regia, varón, español, haber cumplido la edad de 30 años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de tan alta misión y jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Se trata, pues, de una instauración y no de una restauración. En la persona de un príncipe comienza el orden regular de sucesión a que se refiere el artículo 11 de la misma ley. La resolución de este problema sucesorio queda en esta forma perfectamente definida y clara y dará a los de dentro, lo mismo que a los de fuera, una garantía de continuidad, acabando definitivamente con las especulaciones internas y externas y con los enredos políticos de determinados grupos. Con los enredos políticos de determinados grupos, al tener el príncipe un estatus que define como heredero, que le permitirá consolidar a mi lado y perfeccionar el conocimiento de los problemas nacionales. Sobre mi persona pesa la responsabilidad histórica de impulsar desde la jefatura del Estado el robustecimiento y multiplicación de los frutos que ha producido el movimiento nacional desde el 18 de julio de 1936. Al mejor servicio de Dios y de la patria tengo consagrada mi vida, pero cuando por ley natural mi capitanía llega a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. En su mensaje final de 1969, Franco subraya el éxito popular de su decisión sucesoria. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esa decisión trascendental. Nuestros descendientes comprobarán en la nueva monarquía española ha sido instaurada en virtud de votaciones populares reiteradas en el plazo de 20 años. En el referéndum nacional de 1947, que aprobó la ley de sucesión, y en el de 1966, que refrendó la ley orgánica del Estado. Han sido pues 2 generaciones españolas las que han dado su voto multitudinario a nuestro sistema político. La designación concreta del futuro rey obtuvo la aprobación de las Cortes españolas, representación genuina de la nación. Bien podemos decir que en la instauración de nuestra monarquía cuenta con un respaldo popular prácticamente absoluto, y desde luego muy superior al que tuvo en 1700 el rey Felipe V, en cuya entronización jugaron mucho más las maniobras políticas de potencias extranjeras que la propia voluntad del pueblo español. Como dije en la memorable sesión del 22 de julio último, la sucesión a la jefatura del Estado constituirá en el futuro un hecho normal que viene impuesto por la condición perecedera de los hombres.
Si Dios nos sigue otorgando su protección, de la que tan señaladas muestras tenemos, la decisión adoptada en ese día como una prudente previsión del futuro, aceptada por la nación, librará a España de las dudas y vacilaciones que pudieran suceder cuando mi capitanía llegase a faltaros. La permanente e inalterable de los principios del movimiento, la solidez del sistema institucional del Estado y la designación y juramento prestado por el Príncipe de España, de cuya lealtad y amor a la patria ha dado sobradas pruebas, son firme garantía de la continuación de nuestra obra.